lo hacen con todo su corazón. Amén. Amén, hermanos. Les damos un aplauso por ese esfuerzo. Gloria a Dios. Y los meto así de repente ahí en broncas, pero bueno, así es como aprendemos. Amén. Así es como aprendemos. Y pues bueno, los niños van a salir a su clase en orden. Gloria a Dios. Y como ven el tema ahí, hoy vamos a ver guerra espiritual, hermanos. Puertas de entrada múltiples. Amén. Demoníacas. Estamos aprendiendo acerca de estos temas, hermanos, y pues bueno, va a ser muy interesante el día de hoy lo que vamos a ver. Amén. ¿Se gozan? ¿Se gozan? Me da mucho gusto ver a Williams, gloria a Dios por su vida, ya que pues bueno, los horarios que tiene de repente pues son un poco quebrados, pero gloria a Dios, amén. Y para esto pues bueno, quiero llevarlos a que abran sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Gloria a Dios. Se les va a estar mostrando ahí, en dado caso que no traiga Biblia, para que usted lo vea ahí en la pantalla. Amén. Y también lo vamos a tener ahí en la transmisión en vivo para que lo puedan ver. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7, por favor. Una vez más, juntos. 1, 2, 3. Si se le complica leer en su Biblia, puede leerla acá arriba. No sé si pueda alcance allá. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra. Habla a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Bendito Rey, nos escondemos, Señor, detrás de ti. Me escondo detrás de ti para que seas tú el que nos ministre, el que nos hable, Señor. Por favor, mi Rey, trae a nuestras vidas lo que tú quieres enseñar. Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia. Me hago a un lado para que tú pastorees como a ti te place, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, de acuerdo al tema, van a estar mostrándoles el tema, puertas de entrada múltiples a los demonios. Déjeme decirle que cuando nosotros nacemos de nuevo, lo primero que nace, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? A ver, ¿qué es? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? Cuando nos convertimos al Señor, el alma. ¿El alma? Ok. Hermana Adriana. Es una de tres, es una de tres. Sí, es una de tres nada más. El cuerpo, el alma o el espíritu. Ok, muy bien. Nosotros somos seres tripartitos. Amén. Tenemos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. ¿Sí? Se lo repito. Somos seres tripartitos. Somos un espíritu. Diga, somos un espíritu o soy un espíritu que tengo un alma
que habito en un cuerpo. Entonces, en base a lo que yo le acabo de decir, ¿qué nace primero? Muy bien, dense un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Quiero irme despacio para que se entienda esto, mis amados hermanos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recuerde que cada una de los componentes o las partes de nuestro ser tienen funciones especiales y específicas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿El espíritu qué hace? El espíritu es el que se comunica con Dios. Es el que tiene relación con Dios. Amén. Entonces es el que interactúa con Dios. Mientras nosotros no nacemos de nuevo, no podemos interactuar con Dios. No podemos decirle Padre, no podemos decirle Papá. Estoy hablando despacio para que se entienda. Amén. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero quiero que quede bien afirmadito, hermanos. Entonces, el Espíritu es el que nos conecta con Dios, nos permite tener esa relación con Él. Amén. Y dice que el Espíritu Santo viene y se conecta con nuestro espíritu y gime, ¿sí?, con sonidos indecibles, es decir, que no los entendemos, es decir, que son extraños al oído humano, pero que está quebrantándose, y cada vez que el espíritu se conecta, sucede algo con el alma. El alma empieza a recibir lo que el espíritu empieza a obtener. Amén. Y por consecuencia el cuerpo empieza a reflejar lo que el espíritu recibió, lo que el alma captó y lo que el cuerpo está mandando. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Entonces, el espíritu me conecta con... Por eso la gente, cuando no tiene a Cristo, no pueden decirle papá, no le pueden decir Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Qué dice Juan 1:12? Hermanos, se lo tienen que saber al dedillo. ¿Les dio qué? ¿Esto qué es? Esto es un derecho. Les dio un derecho. ¿Sí? Dice de ser llamados. ¿Desde qué momento? Desde que nosotros le recibimos. Necesito poner las bases para poder entender la enseñanza del día de hoy, mis amados hermanos. Amén. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno se enreda o dice, pastor, no le entiendo, me regreso y vuelvo a explicar. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu ahora sí está libre, está limpio, se quitó todo bloqueo y ahora sí yo puedo comunicarme. Amén. Y cuando me estoy comunicando con el Señor, entonces empieza a suceder algo especial. Mi alma es aquella que en donde residen mis sentimientos, mis emociones. Ahí en el alma es engañosa. Amén. ¿Por qué? Porque el alma siempre está anhelando y deseando que la chiquien, que la apapachen. ¿Sí? Y por consecuencia, obviamente, ahí en el alma es donde se reside, pues obviamente pecados y todo lo que nosotros estamos obteniendo a causa de los deseos del alma. Amén. Si alguien le daña a una persona, aquella persona se siente herida. ¿Qué está hiriendo? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El alma. Amén. Cuando una persona está pecando, ¿qué es lo que está hiriendo? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El alma. Amén. ¿Por qué? Dice la escritura, el alma que pecare, esta morirá. Amén. Entonces, la palabra cuando dice morirá, habla de juicio principalmente. Entonces, ya describimos lo que es el espíritu, ya describimos lo que es el alma. Entonces, lo que el alma recibe, por consecuencia, va a reflejarlo el cuerpo. Amén. El cuerpo es un vaso, es un recipiente. Amén. En donde nosotros nos movemos. Es un recipiente, es una parte en donde nosotros, si somos felices y llevamos una vida bien agradable,
delante de los ojos de Dios, nuestro cuerpo refleja lo que nuestra alma está recibiendo. Si nosotros tenemos una comunicación bien con el Señor, también se refleja en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿me explico? Ok, entonces, yo quiero que alguien me lea Filipenses 1:6. Por favor. Si alguien me ayuda, Kevin, ¿me ayudas con el micrófono para que... No tiene pila? A ver. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Pablo está diciéndonos que desde el momento en que nosotros empezamos a caminar con Jesús, nosotros estamos siendo trabajados por alguien. Alguien nos está trabajando, alguien está haciendo algo en nosotros. ¿Quién es ese alguien? Es Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Dice, el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Hasta cuándo? Quiere decir que hay un espacio de tiempo para que Dios pueda mejorarme como persona, para que Dios pueda mejorarme en todas las áreas. Entonces, lo que yo traigo en ese momento no se quita de un momento para otro. ¿Por qué? Les aseguro que una persona que nace de nuevo y que fue alcohólica, al otro día va a estar con luchas de querer volver al alcohol. ¿Por qué va a querer volver al alcohol? Porque eso no se ha quitado. Está ahí el veneno y necesita ser liberado. ¿Sí me explicó? Hay maldiciones que están incrustadas en nuestro cuerpo y que las estamos arrastrando desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y aunque nosotros nacemos de nuevo, algunos dicen, ay, es que desde el momento que tú recibes a Cristo ya estás libre de todo. No es cierto. Entonces, ¿qué estaría trabajando el Señor en nuestras vidas? No estaría trabajando en lo renegón que soy, en lo enojón que soy, en cómo de repente alguien me hace algo y yo quiero vengarme. O sea, todo eso es parte de lo que el alma necesita ser sanada y libre. Wow, ¿sí estamos? Estamos. Cuando usted ve a una persona que por más que se le habla de Jesús, por más que se le habla de la palabra, y esta persona conoce perfectamente la palabra, no deja de congregarse o va más o menos, pero no quiere dejar ciertas cosas, es que existen ligaduras. Diga, ligaduras. Estas ligaduras lo están atando por más que él quiera en sus fuerzas librarse, no puede. Aunque venga a la iglesia, ¿por qué no puede? Estoy preguntando, ¿por qué no puede? Está atado. ¿Y qué necesita? Y para liberarse, ¿qué procede? Sí que lo libere, pero algo más. ¿Qué dijiste, Kevin? Querer ser libre. Si no quiero ser libre, de nada me sirve ir a la iglesia. Puedo ir a la iglesia 1000 veces, puedo mostrar que soy el más santo, aunque ahí en la iglesia soy el más santo, pero allá afuera soy el más diablo. ¿Sí? A escondidas, hago cosas todavía. Mientras yo no quiera que me corten esas ligaduras, entonces yo voy a seguir con esos patrones y voy a maldecir a todos aquellos que estén cerca de mí. Es decir, si yo soy un hombre casado, a mi esposa de entrada la voy a envenenar con eso. Enseguida, ¿por qué? Porque cada vez que yo tengo relaciones con ella, somos uno y lo que yo tengo se lo paso. Amén. Voy a tocar fibras ahora, hermanos. Entonces, debemos de dimensionar que Satanás está contento con eso.
Él es el más complacido en que nosotros vivamos una vida de apariencias. Amén. Entonces, esas ligaduras necesitan cortarse. Y para poder cortarse, mis amados hermanos, entonces yo necesito primero el deseo de querer ser libre. El deseo. Pero una vez que yo soy libre, tengo la responsabilidad de cuidar esa libertad. Sí, hermana. Bueno, ahorita me surge una duda. Esas ligaduras, esas ataduras, maldiciones generacionales o maldiciones espirituales también, ¿verdad? ¿Siempre tienen que ser con una liberación o también la persona puede renunciar, ella puede dejar eso atrás? No siempre tiene que ser con una liberación, también es una decisión personal. ¿Sí? ¿Puede ser a través de las dos? Si es algo que en donde tú tienes una relación con Dios y el Espíritu Santo viene contigo y tú tienes la fortaleza de entregarle al Señor, el Señor viene y rompe todo. Ajá, pero hay cosas que tú no puedes romper y necesitas a un ungido o una ungida que te ayude. Pero para que te pueda ayudar, tú necesitas abrir desde cuando vienes desde pequeña o desde que estabas en el vientre de tu madre, tienes que contarle todo. Si fuiste violado, si fuiste golpeado, si fuiste así, si pasaste por esto, todo. ¿Por qué? Porque en el transcurso de tu vida se fueron pegando maldiciones, demonios, cosas que están ahí impregnadas en tu cuerpo y que necesitan ser rotos. ¿Sí? Hay algunas cosas que sí, en la oración se rompe, porque dice la Escritura que a causa de la unción todo yugo se rompe. Amén. Pero hay cosas que nos muestran que no todas están rotas porque yo sigo enojándome, yo sigo odiando, yo sigo teniendo malos pensamientos, yo sigo con ciertos vicios. Por ejemplo, me encantan los bailes. Eso es una atadura, una ligadura. Me encanta ver pornografía. Eso es una ligadura. Y hay ahí incubos. Hay espíritus que están alojados. Hay huevecillos en mi cuerpo, en mi alma, que no los veo. Amén. Y una oración simple no me puede liberar. Wow. ¿Estamos? ¿Por qué? Por ejemplo, hay un espíritu que entra inmediatamente y ese espíritu de depresión va a estar visitándote constantemente mientras tú no pidas la ayuda, porque tú ya vistes que tú solo no puedes. Entonces ese espíritu no se va a ir por completo, simplemente te va a dejar por un tiempo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Si alguien te hizo brujería en el pasado, tú recibiste a Cristo y ahora tienes su cobertura, pero si tú pecas, si tú fallas, el espíritu de brujería estuvo atento para entrar inmediatamente y meterte por ahí cosas terribles. Y entonces empiezas a ver que se mueven cosas en tu casa cuando no se movían. Empiezas a sentir que te jalan las greñas. Empiezas a sentir que te hablan. Empiezas a sentir muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí se activó, porque tú abriste la puerta. ¡Wow! Tremendo. Esto es lo que estamos viendo en el curso de liberación, pero que no quieren. Amén. No sé por qué razón no lo quieren. Amén. Pero pues bueno, yo espero en Dios hacer un buen grupo para enseñarles no solamente esto, sino enseñarles a pararse enfrente de un endemoniado y echar fuera a esos demonios con autoridad. Y de que no esté, no, el demonio tiene que estar así, tú no. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien, entonces quiero entrar para no perderme un poco a lo que son las entradas múltiples. Por ahí tuve un podcast en donde puse 6 puertas principales, pero yo quiero mencionar algunas que son las más importantes, en donde de repente en nuestra ignorancia nosotros abrimos puertas sin darnos cuenta y traemos una condición, hermanos,
que el diablo se ve contento a nuestro lado. Amén. Amén. No es normal que a un cristiano constantemente se le esté haciendo liberación, liberación y liberación. No es normal. ¿Por qué? Porque eso me quiere decir que está llevando una vida. No es normal. Oye, si cada 8 días te voy a estar liberando, estoy perdiendo el tiempo contigo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo te digo cuando tú eres libre es cuida esa libertad. ¿Cómo la cuidas? Orando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando música cristiana. Amén. Porque de repente traen música mundana, no me hace nada. O empiezas a cantar música mundana, no me hace nada. Y mira, en vez de sacar alabanza, de repente estás en el servicio y sacas a Paquita, la del barrio. Caray, ¿por qué? Se supone que tu mente tiene que estar alimentada con cosas espirituales para estar fuerte. Y cuando tú empiezas a tararear o empiezas a cantar, ¿qué crees? Abres puertas. Amén. La escritura nos dice que hablemos con salmos, que cantemos, que alabemos. Amén. En una ocasión le dijeron al Señor Jesús: mira, Señor, ya vistes, fulano de tal anda así, 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 así. ¿Qué creen que le respondió el Señor? Discúlpame, pero yo no critico a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque entonces Él sacaría lo que es la gracia, su favor. Amén. Entonces, la primera puerta que quiero mencionar son aquellas maldiciones generacionales que bien mencionaba nuestra hermana Sandra, y que hemos escuchado mucho y que hemos aprendido acerca de estas maldiciones. Mire, la escritura nos dice en Éxodo 20 del 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo nos está abriendo un panorama de que nosotros traemos una maldición, no por nosotros, sino por nuestros padres. Por ejemplo, un servidor traía una maldición generacional en donde antes de que yo naciera, mis padres se separan. Ellos forman sus hogares. Entonces, hay un espíritu que se desata conmigo para que yo pudiera tener también matrimonios igual. ¿Sí o no? Aunque usted no lo crea, se suelta. Se suelta. Mi papá no sé qué es lo que practicaba, porque no conozco su vida por completo, pero si él anduvo en alcoholismo, había un espíritu de alcoholismo que estaba persiguiéndome. Mi mamá, por ejemplo, practicó santería o hizo algunas cosas ahí porque de repente la encontré. Esos espíritus también me estaban persiguiendo. Si mis padres o mis abuelos fueron a los brujos, hay un espíritu de brujería que está también ahí atento y listo para cuando yo me descuide. Entonces, los ataques que su servidor tiene son esos espíritus que me vienen arrastrando desde que estaba en el vientre de mi madre. Son los mismos. Amén. Los espíritus que te atacan a ti son los mismos que traes desde que estabas en el vientre de tu madre. Sí. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que ponernos la armadura de Dios y tenemos que caminar en integridad con Dios y no caminar un evangelio de decir: ay,
pues qué padre, ¿no? Ahora sí hubo unción, ahora sí se movió el Espíritu Santo, ahora sí. No, eso se tiene que mover aquí y en tu casa. Porque tú ya tienes que venir predispuesto, tienes que venir listo. Amén. Entonces, eso se retira cuando tú tienes esa cobertura, porque tú estás metido en el río, tú estás metido en el fuego, tú estás metido bajo la cobertura del Señor y te rodea una burbuja y los espíritus no pueden atacarte mientras tú estés dentro de esa burbuja, pero tú te descuidas, abres una puerta de esa burbuja y empiezan a atacarte y te dicen, eres un bueno para nada, no sirves, mira. Y empiezan espíritus de depresión, empiezan espíritus de inmoralidad sexual, empiezan esos espíritus que te atacan constantemente de odio, de rencor, de eso, empiezan. ¿Por qué? Porque tú te saliste o abriste una fisura ahí en esa burbuja de protección que tienes. ¡Wow! Amén. ¿Qué dice la Escritura? Resistid al diablo y él. Ahora, si mis padres no hicieron nada, pero mis abuelos sí hicieron, y yo recuerdo que mi abuelo iba con brujos a hacerle limpia y todo eso. Desde ese momento mi abuelo me está injertando espíritus de brujería. ¿Y qué creen que es lo que dicen los demonios? Yo tengo derecho sobre él, sobre ella. ¿Por qué? Su abuelo, su padre, su madre, su bisabuelo, él practicó la brujería y ahí me entregó a su familia, a sus generaciones. Así es, así es. Entonces, ¿cómo yo puedo poder cerrar esta puerta de maldición generacional? ¿Cómo la puedo cerrar? La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo. Para poder cerrar, para poder quitar y bloquear, eso lo primero que tienes que hacer es creer. Si uno de nuestra casa, de nuestro hogar, rompe con las cadenas generacionales, ¿también las otras personas son salvas o no? Las del alrededor de nuestra casa. Bueno, es importante. Tu casa, en este momento, como tú no estás casada, pues es quien está dentro de tu casa donde tú vives. Pero cuando yo estoy casado, mi casa es mi esposa y mis hijos. ¿Sí? Y a mis hijos, ellos tienen la responsabilidad de cuidar lo que yo les estoy entregando, porque si ellos se descuidan, ustedes observen cómo los reyes, en Primera de Reyes habla de cómo uno hacía más mal que el otro y uno hacía más mal que el otro y este rey hizo lo peor y estaban desatando y como que había una competencia, ¿sí? Pero hubo un punto en donde había reyes buenos y ellos empezaron a hacer lo contrario. Entonces, el rey que hizo lo bueno, él no tuvo problema. El problema es en dónde empiezan a abrirse esas puertas. Desde allí empieza a caminar 4 generaciones. Si nosotros la medimos de 40 años, mi amado hermano, son ¿cuánto? 160, por decirlo por bajito, pero dice que son 70 años más o menos el promedio de vida, ¿sí o no? 70, mídalo por 4. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos maldiciendo. Y dice el Señor que si nosotros le reconocemos, dice que hasta 1000 generaciones nos va a bendecir. ¿Para qué está la palabra del Señor? La palabra del Señor, cada vez que tú te congregas, está para hablarte, para hacer morir esas cosas que te han maldecido. ¿Sí? Para enterrarlas y para mandarlas al abismo. ¿Por qué de repente algunos no quieren continuar en la carrera? Porque les cuesta dejar esos compromisos que traen. Wow. Amén. ¿Sí o no?
traen compromisos tremendos. Y esto parece seminario, no parece servicio, hermanos. Estoy en la primera nada más. Entonces, yo soy responsable de que mis hijos sean bendecidos. Por eso la escritura dice, pero yo y mi casa, primero se pone Josué primero y luego pone a su casa. Es decir, usted tiene que esforzarse. Usted no va a pedirle a su compadre, a su comadre, al cuñado, al vecino, a su tío, a su primo, no le va a pedir ayuda. Usted se tiene que fajar y tiene que decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, yo soy el responsable y yo voy a procurar enamorar a mi esposa de Jesús, amándola yo a ella, entregándome por completo y siendo fiel en todo. Porque ella se va a enamorar del Jesús que yo tengo si lo ve a través de mí. Si ella ve que en realidad estoy pasando el rato con la iglesia y todo, pues ella va a decir, pues qué hipócrita eres, ¿no? En el altar eres uno y abajo eres otro. Si no vienen los incubos también. Amén. Entonces, se fija, cuando nosotros estamos, mire, cuando nosotros estamos peleando con estas maldiciones generacionales, desde las maldiciones generacionales se pueden soltar esos incubos ahí en nuestro hogar. Se pueden soltar espíritus ahí, hermanos. Y son espíritus, ¿sí? Son espíritus terribles en los cuales no puedes combatirlos tú solo. Necesitas hablar, pedir ayuda inmediatamente, ser libre. Pero una vez que seas libre, tienes la responsabilidad de cuidar eso. Si no lo cuidas, dice Jesús que van a venir 7 espíritus todavía más tremendos que el que ya tenías. Perdón. Levante su mano nada más, hermano. Que me hace recordar a Salomón. Salomón era hijo de David y tenía una promesa. ¿Se fijan cómo Salomón aquí en este ejemplo, hermanos? Él rompe con la bendición, aunque Dios lo bendijo de una manera tan tremenda. Y cuando él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, vemos que que habló estas palabras al final termina arrodillado y postrado ante Baal, ante Quemos, ante Moloc, ante aquellos dioses en donde ofrecían niños vivos. Wow. Mi amado hermano, ¿por qué? Salomón tenía la victoria asegurada cuando él hizo la oración en frente de todo el pueblo, sí, y Dios le dijo, yo voy a estar contigo así como estuve con tu padre, pero la condición era que no se apartara. Amén. La condición para que tú puedas permanecer y ser bendecido y tus hijos sean bendecidos es no te apartes del Señor. Wow. No juegues con el Señor, porque Dios toma las cosas en serio. Dios no juega. Dios cuando dice te voy a bendecir es porque te va a bendecir. Pero cuando el Señor dice, hey, ten cuidado, porque en vez de yo ser tu escudero, en vez de yo ser tu ayuda, yo puedo ser quien te destruya. Dios mismo lo dice en su palabra también. Dios nos puede destruir también. Deuteronomio 28 nos habla claramente y nos abre un panorama de 53, 54 versículos después del 14, hermanos, en donde empieza a decirnos qué nos puede suceder si nosotros nos despegamos del Señor. ¿Y cuántos cristianos hoy están jugando al superhéroe, al que las puede de todas? Amén. ¿Cuántos? Y vemos que traen una teología. Yo no sé ni si es teología, no sé si es doctrina, no sé qué es lo que sea, pero sus vidas yo las veo que no reflejan a Jesús, pero están predicándolo. Yo digo, bueno, Pablo dijo, ¿verdad? Pues algunos predican a Cristo, ¿cómo?
por contienda, ¿sí? Pero nosotros predicamos a Jesús bien, pero el nombre del Señor se sigue exaltando. Así que, mis amados hermanos, el tener esas maldiciones generacionales puede repercutir de una manera terrible en nuestros hijos. Si yo como siervo de Dios no cierro esas puertas, entonces yo voy a maldecir la vida de Luis, yo voy a maldecir la vida de Yosmin, voy a maldecir la vida de Itzayana y me voy a llevar a mi esposa entre los pies. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que caminar en integridad con Dios, con mi familia y con la iglesia. Si yo no camino en esa integridad, entonces los espíritus que me atacan a mí van a venir sobre de ellos. Wow. ¿Sí? Porque los gigantes que yo no mato, mis gigantes, se van a volver en los gigantes de ellos. Más aparte los que traen. Amén. Así de que si hoy no has caminado en serio con el Señor, yo te recomiendo a que le entregues tu vida por completo bien y déjate de cosas. La bendición está con el Señor, no está afuera. La bendición está con Él, no está afuera. Amén. Y créanme que cuando yo veo la palabra me sorprende porque la misma palabra me dice que hay un hombre del Señor que decía: Señor, pero mira cómo ellos son bendecidos, mira cómo ellos se mueven, mira ellos cómo tienen prosperidad, cómo tienen esto, cómo tienen esto otro. Y el Señor le dice: pero eso se acaba. Tú me tienes a mí, que te proveo todo. Amén. Porque lo de ellos es temporal y lo tuyo es eterno. Wow, ¿le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Entonces, analiza tu vida y observa con qué cosas estás batallando. Y yo te voy a pedir que también cheques hacia atrás a tus padres. ¿Cómo fueron? Si tus padres tomaron, hay un espíritu de vicio que te puede estar ahí atormentando. O de repente viene, ¿sí? En los momentos de estrés, en los momentos de soledad, de depresión, puede estar: ándale, tómate una, ándale, aunque sea poquita, ándale, ¿sí? Tienes que analizar si tus padres fueron con brujos, ¿sí? Tienes que analizar que hay espíritus de brujería que están ahí a la puerta. No te pueden atacar porque tú estás con la cobertura del Señor. Pero en cuanto tú fallas con poquito, Kaminoski, ¿sí? Por eso, mis amados hermanos, la iglesia cristiana se distingue de la iglesia cristina. Se lo vuelvo a repetir. La iglesia cristiana se distingue, hay una diferencia abismal con la iglesia cristina. ¿Sí? La iglesia cristina vive de apariencias. La iglesia cristiana vive en santidad. Wow. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a aquel que vive? Bueno, ¿vamos caminando o quiere que continúe con esta puerta de maldición generacional? ¿O quedó claro ya? Todos los chamucos que está usted trayendo, de repente que la están atacando, es porque sus padres no cortaron la cabeza de esos gigantes y la están atacando a usted, más aparte de los que usted ya traía. ¿Sí? Amén. Rinda su vida al Señor, entregue su vida al Señor. No le va a pasar nada, al contrario, usted va a recibir, wow,
la bendición y el favor del Señor. Cuando usted, hermanos, entienda esto, cuando usted empiece a experimentar que usted le entrega por completo al Señor y rompe con todas esas ligaduras, fíjese que los brujos hacen ciertas hilos de oro, de bronce, de plata, en donde ellos al momento de pegárselos a usted a través de la brujería, mis amados hermanos, lo que tienen es, mandan esos espíritus y hay comunicación. ¿Sí? Entonces, si hay espíritus de brujería que vienen por maldiciones generacionales, cuando alguien le quiere hacer el mal a usted, es muy fácil hacerlo, aunque usted venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no ha cortado con esos hilos, no ha cortado con esas cosas. ¿Sí? Y si usted se presta como cristiano a ir con un brujo, con una bruja, es que me llevaron. No, sea como sea, píntemela como me la pinte. Usted le está diciendo al diablo, aquí estoy. ¿Sí? Amén, hermanos. No juegue con esas cosas. Amén. Como cristiano, demostremos que nuestro Cristo es poderoso. Demostremos que nuestro Cristo es poderoso. Otra de las puertas, bueno, voy a dejarle ahí. Amén. ¿Está bien? Alguien diga gloria a Dios. ¿Termino o le continúo, hermanos? ¿Termino o continúo? Usted dígame. No los oigo muy convencidos, ¿eh? ¿Ah? Tenemos que declarar, hacer una oración, hermanos. Tenemos que hacer una oración de renuncia. Yo tengo que renunciar a esas maldiciones generacionales, pero cuando yo renuncie, inmediatamente yo tengo que caminar diferente. No puedo caminar igual, ¿por qué? Porque entonces los espíritus que me están viendo que yo estoy renunciando a ellos, si me ven que cedo, van a decirle a otros 7, vamos, tengo derechos legales. ¿Mande? ¿Qué tienen? Las ligaduras son puentes. ¿Sí? Las ligaduras lo único que hace son conductores. Por ejemplo, yo tengo una manguera, mis amados hermanos, en donde la conecto a la llave y traigo la manguera hasta acá. La manguera lo que está haciendo es traerme el agua acá a este punto. Lo que son las ligaduras hacen lo mismo. Los hilos hacen lo mismo. Los cordones hacen lo mismo. Es decir, que si mi papá practicó brujería, ¿sí? Quiere decir que hay un hilo pegado a mí que cuando yo abro una puerta, inmediatamente se destapa, es como abrirle la llave y entra. Estamos hablando de maldición generacional. Estamos hablando de maldición generacional. Por eso me estoy concentrando ahí, ahorita. Yo lo que puedo entender es de que nosotros tenemos la autoridad para romper con eso, pero a veces lo que no entendemos es que esos espíritus van a estar ahí, ¿sí? Están ahí esperando que nosotros menguemos, que nosotros descuidemos y que están ahí. Por eso tenemos que entender que el enemigo no juega, ¿sí? No, esperando. Ya están afuera, claro, porque ya declaraste, pero por eso la importancia de tener una vida en integridad, una vida en continua. El camino del Señor, hermanos, tenemos que entender que no es descanso. Tenemos que estar listos, porque el enemigo está listo para él atacar. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, personal. ¿Para qué? Porque si ustedes se fijan, si tú eres libre de depresión, de repente el enemigo viene y te está ahí, te empieza a atormentar. Amén. Empieza nueva, porque él conoce
de qué fuimos, de dónde salió, conoce nuestras debilidades. Entonces, en momentos de que está nuestro descuido espiritual, entonces nuevamente empiezan ellos a atacar. Por eso dice que él anda buscando, y dice con lo que dijo usted, hermana Diana, que se va, pero por un tiempo nada más. Porque tenemos que entender que es algo espiritual, y esto espiritual en este camino no se descansa y no nos tenemos que descuidar, y nadie estamos exentos. Amén. Gracias. Sí, los espíritus, hermanos, están atentos, están listos para poder entrar en el momento. Y ahora, entran en áreas de su vida. Amén. Cuando usted recibe a Jesús, no pueden estar dos reinos. O está Jesús o está el diablo. Amén. Entonces, lo que toman son áreas. Entiéndalo, son áreas. Amén. Y esas áreas las toman cuando, pues obviamente usted abre esas puertas. Amén. Estoy buscando el texto que dice en donde Satanás atacó a Jesús. Bueno, lo estaba tentando. Eso es en la tentación del desierto. Y dice que por un tiempo lo dejó. Amén. Si alguien lo tiene, me lo dice. Amén. En donde nos habla que el mismo Señor Jesús fue atacado, sí, fue tentado, y que Satanás lo dejó por un tiempo. Mi amado hermano, hay tiempos en donde tú te sientes bien fuerte, sientes como que no puede nadie contra ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su mero apogeo contigo, porque tu comunión está ahí. Pero hay otros momentos en donde tú te sientes el más miserable, como Elías. Aunque Elías haya obtenido una victoria tremenda, poderosa, y Dios le haya manifestado que verdaderamente Dios estaba con él, ahora él se sentía en una condición miserable. Ahí lo estaba atacando un espíritu de depresión. Amén. A nosotros también de repente nos ataca. Por ejemplo, a mí de repente me ataca un espíritu de desánimo, de desaliento. ¿Por qué? Porque de repente estoy enfrentando ciertas situaciones en la misma congregación, en mi vida personal, familiar, y eso pues obviamente hace que esos espíritus empiecen a atacar mi mente. Si yo les doy la autorización para entrar a mi mente, entonces se bajan al corazón, y una vez que bajan al corazón hacen un caos. Mateo 4:11. No, dice claramente, le dejó por un tiempo. No sé si es Marcos, hermana, está en los primeros. Gloria a Dios. Entonces, estamos, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, cuando yo confieso, cuando yo declaro, empiezo a hacer un acto por fe de renuncia, y le digo al Señor: Señor, en este momento, yo renuncio a toda maldición generacional. Dígalo conmigo. En este momento, yo renuncio a toda maldición generacional que haya sido impuesta en mi vida o en mis hijos. En este momento, corto todo hilo, toda ligadura que me esté trayendo depresión, tristeza, dolor, amargura, falta de ánimo y una visión clara de lo que tú quieres para mí. Renuncio a toda brujería, hechicería que mis padres hayan hecho, y que esos espíritus estén tratando de atacarme. En el nombre de Jesús, todo adulterio, toda fornicación, todo aquello que me ha estado persiguiendo, en este momento yo renuncio y corto con toda maldición generacional. Señor, porque tú me dices esa autoridad para renunciar, porque tu sangre es valiosa y poderosa.
Señor, y con tu sangre fue sellado el pacto para hacerme libre. Pues tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Wow, dele fuerte el aplauso al Señor, amén. Y sentí como el Espíritu Santo estaba tomando control, hermano. Sí, hermana Carla. Lucas 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amados hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le damos oportunidad al diablo y decimos, es que estoy muy cansado, necesito relajarme, necesito descansar un tiempo? ¿Qué pasó con David cuando él estuvo descansando? ¿Qué pasó? Todo su reino lo puso en jaque por un descansito. Mi amado hermano, ¿qué es lo que el diablo quería a través de estos 2 o 3 años que pasaron, entre comillas, para aislarte y tenerte resguardado? ¿Qué es lo que el diablo quería? Que estuvieras ¿qué? ¿Y qué pasó con más de la mitad de la iglesia a nivel mundial cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos se asustaron, otros se desanimaron, otros abrieron puertas, otros cayeron en adulterio, ¿sí o no? Y eso que tenían que guardar distancia, ¿cómo hicieron adulterio? ¿Quién sabe, verdad? Su fe no estaba bien cimentada. Y lo que el Señor dice es de que a través de eso Dios iba a probar a su iglesia. Sí, por línea no podemos congregarnos. Entiendo a aquellos que no pueden, ¿verdad? Pero usted tiene la virtud y la facilidad que el Espíritu Santo le abrió las puertas todo el tiempo. Y aún así, mire, hubo bajas, pero no bajas por dejar de congregarse, sino ¿por qué? Porque hay compromisos con otras cosas menos con el Señor. Wow. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? La segunda puerta que le voy a hablar, mis amados hermanos, es las puertas de pornografía, puertas de fornicación y puertas de adulterio. Pornografía, fornicación y adulterio. Aquí en estas puertas se sueltan incubos y estos espíritus empiezan a entregar huevecillos y empiezan a ponerlos en las personas a tal grado que la persona se sienta incapaz de dejar de hacer aquellas cosas aunque quiera. Yo no sé cuántos han estado batallando con pornografía o con fornicación o con adulterio. El adulterio no es solamente cuando tú lo consumas con una persona, sino cuando tú ya estás viendo a aquella persona y ya te aventaste a aquella persona en tu imaginación. Cuando ya te tuviste relaciones y empiezas a decir, híjole, si yo estuviera y yo le hiciera así, le hiciera acá, hiciera esto otro acá. Lo que no quieres hacer con tu esposa, con la otra sí quieres hacerlo. Ahí se suelta un espíritu. Cuando tú estás viendo pornografía, se sueltan esos incubos, esos espíritus, y aunque tú digas que no te hacen daño, mis amados hermanos, el nivel de pornografía va en aumento. Vas viendo cosas suaves, entre comillas, y empiezas a ver cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes, hasta que estás completamente atado. ¿Qué es lo que pasa? Romanos 1 dice que Dios nos cauteriza la mente, es decir, es como cuando están los herreros calentando un hierro a fuego, ¿sí? Y ese hierro, haz de cuenta que es el que le ponen a las vacas y lo sellan.
Ahora el Señor lo que hace es ese hierro lo pone en tu mente y te cauteriza, y tú piensas que como no le haces daño a nadie, no pasa nada. Dios permite que sea cauterizado la mente, y dice que Él les entrega el pago a causa de sus desviaciones. Amén. Él entrega el sí, porque la persona dice, bueno, es que yo hago esto, pero no le estoy faltando a mi esposa, no le estoy faltando acá, y resulta que estás adulterando. Dice que la lámpara del alma son los ojos. Amén. Amén. Nosotros tenemos nuestros sentidos con lo que vemos, con lo que oímos y con lo que hablamos. Son las 3 líneas principales en donde nosotros, en vez de llegar a una vida eterna en Cristo, podemos llevarnos una vida eterna en el infierno. Y estos 3 sentidos constantemente Dios nos está hablando para que nosotros tengamos cuidado cómo usarlos. Amén. Se nos hace muy fácil decir, ay no, hijo de total por cual acá. Esas palabras, dice que de toda palabra ociosa vas a dar cuenta delante del Señor. Ay, híjole, pues entonces no puedo ser cristiano. No, sí puedes. El problema es que tienes que cortar con esas ligaduras. Amén. ¿Sí o no? ¿Se puede salir de esto? Sí se puede. ¿Qué es lo que se necesita? Querer. Porque yo veo hermanos, entre comillas, o hermanos que están batallando, que no pueden salir de ahí porque no quieren. ¿Sí? Y de repente quieren la ayuda personal, y esto es espiritual. ¿Por qué? Porque como son espíritus los que se sueltan y empiezan a atacarte y empiezan a entrar a ciertas áreas. Y observen, cuando de repente hago liberaciones en el área sexual, lo primero que empiezo a liberar son las partes íntimas, el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque por la parte íntima entran esos espíritus. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy viviendo una relación mal delante del Señor? ¿Cómo mal? Que yo viva, por ejemplo, en fornicación. Es decir, que yo no estoy casado. Yo estoy permitiéndole a espíritus del infierno que vengan y maldigan mi vida, y estoy maldiciendo a mis hijos. Estoy volviendo a una maldición generacional. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Cuando yo me caso, cuando yo establezco ya la relación bien sólida, en ese momento corto con todo eso. ¿Sí? ¿Estoy? En ese momento corto con todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir. A Dios le encanta que nosotros disfrutemos del uno y el otro. Para eso hizo el sexo. Para eso hizo, para poder disfrutarnos. Pero el diablo ha ido volteando todo y dice, ¿para qué te casas? ¿Para qué? Tú vive la vida loca. Tú disfruta. Total, si no es con él, pues es con otro. Si no es con otro, pues con otro. Y bueno, pues no hay quinto malo. De repente, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Y no, el Señor no quiere que estemos sufriendo con estas cargas, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en adulterio? Ahí se suelta una serpiente que te enreda a ti y te enreda a tu esposa, y trae maldición y caos. Y en vez de ir avanzando, viene en destrucción. ¿Qué es lo que pasa con esa serpiente? Esa serpiente va a venir a robarte, a matarte y a destruirte. Amén. El espíritu de adulterio, mis amados hermanos, entiendan esto. Cuando yo me uno a mi esposa, yo le transmito mi santidad o mi perversión. Wow. Cuando ella se une a mí, me transmite su santidad o su perversión o sus cosas, porque nos hacemos uno. Imagínense aquel que trae chamucos. ¿Qué está transmitiendo? Ahora está con la esposa y está con la capillita.
se está uniendo a una tercera persona, y la Escritura dice que cuando nos unimos a uno, ¿sí? Somos uno solo, entonces empezamos a adquirir cosas de la otra persona y se las llevamos a la otra, y es un juego de paso y paso y paso y paso, y son demonios y demonios y demonios. Por eso yo no quiero ser cristiano, no sirvo para ser cristiano. No, sí sirve. Nomás que usted quiere llevar una vida cristiana light. Quiere llevar una vida cristiana donde todo es posible. La Escritura dice que todo es posible, pero al que cree y al que camina en integridad con Dios. Amén. ¿Por qué yo sigo con algunos vicios o con algunas cosas? Porque no quiero nada con el Señor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Entiendan. Muchos piensan y dicen, se atreven a decir, bueno, yo voy a cambiar y voy a empezar a corregir mi vida en 1, 2, 3 meses. Hasta le ponen fecha, en 1, 2, 3, 4 meses, o al año, o en esta fecha yo voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, y ya voy a caminar bien con Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Necio, ¿no sabes que hoy mismo vienen por tu alma? Amén. ¿Por qué estamos jugando con esas emociones fuertes? Es que me gustan las películas de suspenso, pastor. Sí, pero ¿por qué pones con esas emociones tu vida que están pendiendo de un hilo en donde tienes la oportunidad de que si mueres hoy te vayas al cielo o te vayas al infierno? ¿Por qué te tienes que arriesgar cuando ya sabes lo que tienes que hacer? ¿Y qué hago, pastor, si yo estoy viviendo una relación así? Mantente firme y no tengas relaciones hasta que formalices. Ay, pero me va a correr. El Señor es tu marido. No te va a faltar alimento. Ay, pero es que yo lo quiero. Entonces si Él te quiere y te ama, que te lo demuestre. No tiene ningún problema en ir aquí al registro civil y casarse. No te cuesta. ¿Sí o no? Si verdaderamente te ama, que te lo demuestre. Y déjense de cosas y sean bendecidos. ¡Wow! Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Por favor, yo no quiero que me digan, hermanos, ay, me la está echando a mí. Por favor, el tema se está prestando. ¿Sí? El tema se está prestando. Mi amado hermano, si dentro del tiempo que tienen de casados, tu pareja tuvo relaciones con otras parejas, ¿qué crees? Tiene conexiones todavía con aquella persona. Ay, pastor, ¿cómo que me dice eso? Sí, todavía trae cosas de allá. Necesita renunciar. Ser consciente. Si yo no renuncio, voy a estar pensando, fíjese, hermanos, porque a mí me pasó algo, yo no tuve esa relación así, pero me pasó algo que en una ocasión, ya estando casado, nunca se lo dije a mi esposa, se me hace, o sí se lo dije, soñé, si no, aquí yo solo me voy a balconear y en la noche me va a ir mal, ¿verdad? Yo recuerdo que soñé con la que era mi novia allá en Tepic, y soñé que andaba caminando de la mano con ella. Y yo dije, y yo dije, bueno, por lo menos ya les saqué risa a ustedes, a mí me va a sacar llanto. A ver, gracias, hermana Sandra. Usted sí pone atención, no como todos se están burlando de mí. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando usted está recordando a ese tipo de personas? Son incubos.
Cuando usted de repente está teniendo relaciones con su esposo y usted está imaginándose que está con otro o con otra, es un incubo. Son espíritus. Y en ese momento usted tiene que reprender, porque usted tiene que disfrutar a su esposo, a su esposa, no al otro. Qué feo, ¿no? Que de repente estás con tu esposo o tu esposa y él está pensando o ella está pensando en otro. ¿Sí o no? ¿O a usted le gustaría, hermano Mario, que su esposa estuviera con usted y pensara en otro? ¿Verdad que no? Oh. O que le dijera otro nombre. Ya, con eso, ya, hasta ahí. Entonces, observen, mis amados hermanos, que una de las cosas que el Señor habla en la palabra dice, de los adúlteros y de los fornicarios me encargo yo. O sea, ni siquiera le da autorización al diablo. El Señor dice, me encargo yo. Entonces, si Dios se va a encargar de adúlteros y fornicarios que no quieren renunciar, y tú estás escuchando que hoy es un día para que te pongas a cuentas, aprovecha la oferta. Aprovecha la oferta. Deja de soñar. ¿Sí? Pare de sufrir. Pare de sufrir, como dicen aquellos, ¿verdad? Ya me van a cobrar por ahí por los eslogan que manejan. ¿Sí o no? ¿Quién se complica la vida, mis amados hermanos? ¿Quién se complica la vida? La verdad, nosotros, teniendo una mujer tan hermosa, tan preciosa, y yo digo, ay, cada vez que la veo, suspiro, y de repente juego así con ella, y ella se pone así como chiquilla, ¿no? Son de las cosas así que de repente mis hijos dicen, papá, o Yosmin, pai, sí, se quedan con algunas cosas. Entonces, pues tratamos de ser más prudentes con esas cosas. Sí, hermanos, Kevin dice, no creo. Algo sabes, ¿verdad? Hijo, lo que veas en casa, tú se queda en casa. Se queda en casa, por favor, calladito. Amén. Pero yo quiero que sean contagiados, hermanos, con esto, porque usted escogió a la mejor mujer. Usted escogió al mejor hombre. Usted no se fijó que era gordo, panzón, que le olían los pies. No se fijó que dejaba las truzas ahí medio con manchitas. Usted ni se fijaba en eso. Que le olía la boca, ni siquiera. Sus besos eran pero bien a gusto. Y ahora resulta que sí. A ver, usted se casó con el mejor. Por eso está con él o con ella. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué maldecimos nuestro matrimonio? ¿Por qué? Que alguien me explique. ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta maldecir? Hermanos, de verdad, mire, lo que Satanás suelta a través de la pornografía es nuevas poses, que la capirucha, que la carreta, que esto, que esto otro, y de repente tú estás, pero no se lo puedo hacer a ella, no puedo practicarlo con ella. Mi amado hermano, hay cosas que son permisibles en el matrimonio, pero todo depende de cómo platiques con tu esposa. Ella te va a decir hasta dónde y tú como hombre le vas a decir hasta dónde. Que obviamente tú no tienes ningún freno, ¿verdad? El freno más es con la mujer. Pero está en la comunicación. ¿Por qué? Porque vas a pecar más pensando, ¿sí?, en ciertas cosas, mi amado hermano, con otra persona que con tu propia esposa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué creen que entran en adulterio? Porque entran en rutina. ¿Y por qué entran en rutina? Porque se pierde la chispa. Ay, sí, amén, tienen que encender el fuego. Pues no vino aquel, hermana, para poder decirle. Dígalo que lo vea en repetición. Amén.
Hermanos, el Señor quiere ver matrimonios felices. Si nosotros caminamos bien en Dios y empezamos a disfrutar, hermanos, de las bendiciones que Dios da, entonces no vamos a tener necesidad de recurrir a la pornografía, no vamos a tener necesidad de caer en adulterio o de estar ahí en fornicación. ¿Por qué? Porque el Señor lo llena todo, el Señor nos dirige, el Señor nos bendice, ¿sí o no? Así que jóvenes, si tú te estás quemando y dices, ay no, es que ya no puedo, ay, es que nomás siento que está a 1 metro y yo tiemblo, pues cásate. Amén. Es lo mejor, ¿sí o no? Si escoges mal, pues mal te va a ir. Por eso tiene que ir en oración. Por eso tiene que ser ayuda idónea. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, William. Amén. ¿Termino o qué ondas? ¿Le sigo? ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Mire, hermanos, yo quiero que vea Mateo 5, 27 al 28. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué? ¿Cuántos hombres de repente, hermanos, y yo he visto cristianos que ahora que ya tenemos tiempo de conocernos ya se frenan, pero antes yo los veía y llegaba una señora, una joven o alguien hermosa y estaban así y no la perdían de vista hasta que se perdía en el horizonte. En serio, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que cuando tú la miras con codicia, es muy bonito, hermanos, observar, ver y obviamente decir, wow, Dios es bueno, ¿no? Qué hermoso es lo que Dios hizo, pero hasta cierto punto, ¿no? Amén, hermanos. Pero cuando tú ya pasas esa barrera, ya entonces ahí caes en adulterio. Cuando tú estás viendo pornografía y eres casado, estás adulterando. ¿Por qué? Porque estás teniendo relaciones con la persona que está teniendo relaciones con el otro. Literalmente es eso. Para eso quieres ver la pornografía, para incitarte, para excitarte. ¿Sí o no? Amén. Igual con el que no es casado. Es de cuenta que estás teniendo relaciones con la otra persona. Y entonces es donde los espíritus aprovechan. ¿Cuántos de aquí alguna vez ha visto pornografía? Levante su mano. Sean honestos. ¿Los mentirosos a dónde van? La pastora rápida al altar a arrepentirse. Está buena esa, ¿eh? O sea, que no le dio tiempo a levantar la mano también, ¿verdad? O sea, mejor se va al altar. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Ay, hermanos, ¿qué horas son? Hoy tengo noche de frijolitos, hermanos. No sé, ¿quieren que continúe o termino? Ustedes digan, no, hermano, ese es secreto, es top secret. Amén. Hermanos, ustedes díganme, ¿le continúo? ¿Sí o no? Porque el que sigue, la puerta que sigue está sabrosa. Diga conmigo, sabrosa. No, pero dígalo así, sabrosa. Son muchas, pero voy en la segunda apenas. Entraría a la tercera. Ok. ¿Quieren que le continuemos la próxima semana? ¿Sí? ¿Quieren? Hermanos, de verdad, ¿quieren que continuemos la próxima semana? ¿De veras quieren? ¿Sabe qué? Le voy a desafiar a que traiga un invitado.
Porque la puerta que sigue está sabrosa. No le voy a decir. No le voy a decir. No, no le voy a decir. Es secreto. Si usted quiere perderse esto, invite, por favor, invite, hermanos, ¿por qué? Observe cómo les abrí la base para que entendamos cómo es que nosotros nos dañamos. ¿Sí? El diablo va a tratar de robarte lo que Dios puso en tu vida. Y lo que Dios puso es su presencia, es su esencia, es su perfume, su fragancia. Cuando Él logra robarte eso, entonces la segunda etapa es destrucción. Y cuando viene a destruirte, ahora va con aquellas cosas que tú podías hacer en Cristo y ahora no las puedes hacer. Y te inhabilita, te inactiva. Por eso hay muchos inactivados afuera, que tienen dones, tienen todo, pero el diablo ya los inactivó. Amén. Y aún aquí, porque dicen, ay no, es que a mí el pastor no me toma en cuenta para nada. No, espérenme, hay muchísimo trabajo, hermanos, de verdad. ¿Sí? Y al final, cuando ya te robó, cuando ya destruyó, ahora sí te va a tirar a matar. ¿Sí? Sí, amada esposa. Es que quiero cambiar. No, yo creo que también voy a confesarme. No, me hiciste recordar sobre nuestro amigo que le dio SIDA y contagió a su esposa y ellos ya fallecieron los dos y estaban jóvenes. Y lo que es, o sea, que lo que dices tú, o sea, uno pierde, ¿verdad? Y es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Porque Dios en un principio bendijo el matrimonio y dice fructificaos y multiplicaos. Entonces realmente Dios bendice el matrimonio, pero el enemigo ha venido a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Sobre nosotros vemos cómo las familias están siendo destruidas. Mire, hermanos, y es como el alcohólico. El alcohólico piensa que él solo se está destruyendo, que solo se está acabando, pero eso no es cierto. La familia sufre por él. El drogadicto piensa que solo se está acabando y no es cierto, la familia sufre por él. El adúltero piensa que solo está disfrutando y está haciendo de su vida acá, pero se está llevando a aquella mujer o aquel hombre que un día estuvo en el altar y le dijo, prometo estar contigo hasta que la muerte nos separe. Te entrego estas arras como garantía de que me voy a esforzar por ti. Y cuando caemos en esos errores, pisoteamos el honor de la persona, la integridad de aquella persona y le soltamos demonios más a los que traemos nosotros. El Señor quiere ver una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, una iglesia que esté lista ante los ataques del diablo, una iglesia decidida a caminar de la mano de Dios, una iglesia que le crea, una iglesia convencida, una iglesia con identidad, una iglesia que agarre la palabra como espada, que donde quiera que se pare, sea quien sea, corte cabezas hasta de 1000 demonios. Una iglesia que sea capaz de dejar un legado a nuestras generaciones. Tú eres parte de esa iglesia.
eres parte. Por eso es necesario que te abra esto, para que entiendas que el caminar en Cristo es serio. Y si hay cosas que todavía estás haciendo mal y que tú estás consciente que estás mal, estás jugando con el infierno. Renuncia, corta lazos. Lo mejor viene para tu vida. Las mejores bendiciones vienen del cielo, vienen del Señor. Así de que no tengas miedo. El Señor te dice: ánimo, yo te ayudo. Yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te faltará pan, no te faltará techo, no te faltará nada, porque yo soy tu sustento. Cuando el Señor me decía: suéltate porque yo te sostengo, yo tenía miedo. Les soy honesto. Y hubo momentos en donde de repente mi carne empezó a pelear con Dios. Y el Señor seguía diciéndome: yo te sostengo. Cuando veo su grandeza y sus maravillas a través de todo lo que ha hecho, cómo ha ido modificándome, cómo ha ido cambiándome, cómo ha ido transformando a este hombre que llegó un día aquí con un solo traje, el traje con el que se casó. Ahora Dios lo ha bendecido, lo ha ungido, lo ha prosperado, pero también lo ha pasado por procesos y ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo para no hacer las cosas arrebatadamente, para poder velar por ti también. Si tu pastor no pasaba por esos procesos, no podía ser empático contigo y te dejaría que te perdieras y te fueras al infierno. Pero como él mismo ha sufrido, él mismo ha pasado por situaciones complicadas en donde él ha estado con un pie tal vez en el infierno y Dios lo ha sacado de ahí. Por eso la gracia que tú recibes y que tú necesitas es la misma que yo necesito. El que comenzó la buena obra la va a terminar. La va a terminar. Pero necesitamos dejarlo trabajar con nosotros. Necesitamos darle permiso. El Señor nos dio libre albedrío. Y ese es un problema para Satanás, porque él no puede entrar. Él pone solamente las tentaciones y te las pone ahí, pero no te las mete. No, tú decides. Y en cuanto tú decides, ¡pum!, es cuando entra. El Señor dice claramente en Apocalipsis 3:20 que Él viene y toca la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él va a entrar. Es decir, te está diciendo que Él respeta tu decisión para poder entrar contigo, que no te va a forzar, que para que Él pueda reinar en tu corazón necesitas anhelarlo, necesitas desearlo. Wow, te puedes poner de pie. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey, por lo que estás haciendo. Gracias, mi Rey, porque tan solo vimos 2 puntos. Y es sorprendente lo que tú has abierto en este día. Señor, te pedimos perdón porque hemos cometido, Señor, faltas delante de ti. Consciente e inconscientemente te hemos fallado. Te hemos dado la espalda muchas veces, Señor, con nuestra arrogancia, con nuestra insensatez, con nuestra rebeldía, Señor, la vanidad que de repente traemos. Dios, estamos cansados de vivir una vida así. Por eso hoy renunciamos, diga renuncio, Señor, a todo eso y te pido perdón. Diga conmigo, tu palabra dice que si se humillaren tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, y aquí en este lugar tu nombre es invocado, Señor,
y se convirtiere de sus malos caminos, entonces tú escucharás desde los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás su tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sé tú nuestro Señor. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Permítenos en este tiempo experimentar cosas que antes no hemos experimentado. Una mayor unción, una mayor presencia tuya, una mayor hambre por ti, Señor. Padre, que estemos hambrientos, sedientos por ti, que caminemos en serio contigo, Señor, que no tomemos las cosas a la ligera, que tomemos decisiones asertivas que desaten bendición no solamente para nuestras vidas, sino para mi esposa, para nuestros hijos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos das para poder, Señor, caminar bien de tu mano. Gracias, Pastor nuestro, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias, porque aunque el mundo de repente empieza a tratar de amedrentarnos, aunque a veces el diablo trata de decirnos que estamos vencidos, tu palabra me dice que en ti yo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Como tú en la tierra.